¿Cuál era tu nombre? Que no me acuerdo. Ay, siempre, no sé por qué me pasa siempre lo mismo. Dana Cedeño. Dana Cedeño. A ver, Dana, ¿cuál era tu tema? Ya, profesor, quería preguntar si podrán esperar a mi compañera Catius para ver si se vaya a conectar. Perfecto, esperémosla. Sí, lo que pasa es que me dijo que ya se iba a conectar y ahora no me respondió. La esperamos. No demora mucho. Ya, no sé, me dijo que ya se conectaba. Me imagino que ya está por conectarse. Si es que no está en sala, no sé si está en sala ya. No me sale nadie en sala. Entonces esperemos un par de minutos, ¿te parece? Ya, listo, gracias.
Dana, ¿y no podrías llamarle a Katiuska? Insistirle. Ah, perdón, sí, ya me decían que no se va a poder conectar por una cuestión del trabajo Ya, y que ya la próxima. ya. ¿Y tú no tienes el material para ir avanzando? Sí, ¿O sí. sí? Sí, ¿Lo nosotros tienes? ya revisamos lo que en realidad nosotros queríamos presentarle hoy eran las preguntas para la entrevista. O Perfecto. sea, ya las tenemos formuladas y preguntarle sobre, porque nosotros tenemos tutores individuales, perdón, grupales. Entonces, mi tutora grupal me recomendó que haga la entrevista, en caso de que vaya a hacer entrevista, solo 4 personas, porque era muy complicado el momento de hacer la tabulación, porque usted nos sugirió hacer como que 5 a jueces, abogados, etcétera, doctores, médicos también, ¿no? Entonces ella fue lo que me sugirió eso, que lo haga solo 4 personas para el momento de hacer la tabulación, hacerlo a manera de conclusión y que no se nos complique tanto porque nos va a llevar mucho tiempo. Pero igual tenemos planteadas las preguntas, no sé, pues para que usted nos pueda direccionar con eso y que nos pueda recomendar. ¿Cuál fue el fundamento de tu tutora para decir que solamente 4? O sea, solo 4 personas porque al momento de tabular las preguntas, como son preguntas abiertas, no es como una encuesta, se iba a ser complicado al momento de llegar a una conclusión. Entonces eso fue lo que ella me dijo, pero yo no Pero sabía ese es mucho. el resto de la investigación. O sea, el resto de la investigación es abordar la cuestión por complicada que parezca, ¿no? O sea, Sí, que te claro, diga yo no tengo problema, diga esa fue la que, recomendación. no, que hacer 4 porque es complicado, no, eso no es un fundamento. O sea, no, no. Eh, la idea es, con, eh, a ver, ¿para qué la encuesta? ¿Cuál es el objeto? La encuesta te va a ayudar a cumplir tu objetivo general. Eh, si es que la respuesta es que sí, eh, lo ideal es tener la mayor cantidad de puntos de vista. Eso es lo ideal, tener la mayor cantidad de puntos de vista. O sea, según una investigación que yo por él leí sobre, por ejemplo, cómo ingresan los universitarios al mundo del microtráfico de drogas y se convierten en microtraficantes de sus propios compañeros, Y que tienen que estudiar yo todo. entendería que entre más eh, estudiantes universitarios microtraficantes yo entreviste, mucho mejor porque va a enriquecer mi análisis. Eso, o sea, no hay que buscar el facilismo, porque el facilismo no te va a llevar a ninguna parte. O sea, vamos a ver las preguntas. Yo tengo aquí, o sea, tenemos pensado entrevistar a 5 grupos de jueces, 5 grupos de abogados, 5 grupos de asociaciones pro vida, 5 grupos de asociaciones pro aborto y 5 personas, estoy viendo, 5 personas de grupos de médicos. O sea, en total serían 25 personas. Que fue lo que Vamos a ver las preguntas. a ver, necesito la autorización para poder compartir. Ah, verdad. Ahora sí. Ya, las leo. Bueno, Vamos a ver. Ya.
Tú mismo lees las preguntas y vamos a analizar. Primero, considera acertada la sentencia que emitió la Corte Constitucional del Ecuador, en la cual establece la posibilidad de que cualquier mujer, sin importar su capacidad mental, pueda acceder a un aborto legal en casos de violación. ¿Por qué? Segundo, ¿qué efecto causa la sentencia de la Corte Constitucional respecto a las causales del aborto no punible? ¿Qué Tercero, efecto? Vamos por parte. Vamos por la primera pregunta. ¿Considera acertada la sentencia que emitió la Corte Constitucional del Ecuador en la cual se establece? Entonces, yo pondría así, en la cual se establece, ¿no?, la posibilidad de que cualquier mujer, sin importar su capacidad mental, pueda acceder a un aborto legal en casos de violación. ¿Por qué? Esta pregunta, ¿qué esperamos obtener para la investigación? El objetivo de la investigación es determinar cuál es el medio más idóneo, ¿no?, para probar la violación sin volver a revictimizar a la víctima. Esta primera pregunta responde a ese objetivo. No. Es una pregunta introductoria, es una pregunta que ayuda a contextualizar, pero sabemos que esa pregunta no va al grano, ¿verdad? Eso lo tenemos claro, ¿no? Esa no va al grano. Yo la dejaría para contextualizar. ¿Por qué? Porque podemos comparar las opiniones de los grupos, podemos comparar lo que dicen los jueces, los abogados y los médicos. Quizás encontremos diferencias, discrepancias, ¿no? Sobre todo en los fundamentos, en el por qué. Yo le dejaría esa pregunta. Pregunta 2 dice, ¿qué efecto causa la sentencia de la Corte Constitucional respecto a las causales del aborto disponible? Ahí no le entiendo la pregunta. A ver, explícame la pregunta 2, por favor. Tiene cerrado el micrófono. Ay, perdón. Lo que pasa es que nosotros en nuestro segundo capítulo tenemos esto, que son los efectos que causa la sentencia en la Corte Constitucional en las causales del aborto no punible. Entonces me pareció que podíamos ponerla para ver cuáles son las ideas para... ¿Qué esperas? ¿Tú qué esperas que te contesten, más o menos? ¿Qué esperarías que te contesten? O sea, es más, tiene que ver, para mí es introducción, tiene que ver con la primera. En caso de que no le parezca la primera pregunta, yo pensé que podríamos plantear la segunda para poder comenzar con las que vienen, que son las preguntas que ya van al grano, como cuáles son los medios para poder probar, acreditar la violación sexual. Pero esto en realidad no tiene que ver con el objetivo general, sino más bien es como una introducción, al igual que la primera. Sí, o sea, mira, yo la segunda pregunta no la entiendo, porque tú dices, ¿qué efecto? Es una pregunta muy amplia, porque dices, ¿qué efecto? Pero indíqueme en qué, porque puede haber un efecto jurídico, puede haber un efecto en los hospitales, puede haber un efecto en el ejercicio de los médicos. No le entiendo la pregunta. Yo pienso que... Claro, o sea, se refiere a los efectos, como por ejemplo disminuir la tasa mortuoria por aborto en caso de las personas que abortan ilegalmente o en lugares clandestinos, ese tipo Yo pienso que de la pregunta debería ir en ese sentido.
así como me lo acabas de decir. Por ejemplo, usted, a ver, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? ¿Usted considera que permitir el aborto legal en el caso de la violación sexual de una mujer, sea discapacitado o no, va a bajar la tasa de mortalidad en las mujeres que se practican abortos? Ahí es una pregunta muy puntual, pero así como está redactada, ¿qué efecto tú mandas al entrevistado a adivinar? Puede haber un efecto legal, puede haber un efecto, como tú dices, en el índice de muertes. No le entiendo la pregunta. Entonces, yo creo que esa segunda pregunta podrías volver a escribirla, así como tú mismo me lo acabas de decir en este momento. Por ejemplo, no, quiero que me diga que consideran que esa sentencia que permite el aborto en los casos de violación de una mujer, sea discapacitada o no, eh, va a bajar el número de muertes de mujeres que se practican abortos en el Ecuador. Ya yo voy a saber qué me estás preguntando, pero así como está, yo no sé por dónde va el tiro, Dana. Entonces, por ahí, esa segunda yo creo que deberías puntualizarla, ¿no? Puntualizarla. Ya está bien. Oye, no sé si No sé, cambiarla o borrarla porque esa pregunta tampoco me llevaría a la respuesta del no, objetivo general. tampoco va al grano, no. Entonces podría eliminarla y dejar solo la primera como una introducción a la entrevista. Podría ser, Ya. podría ser, porque tampoco le veo yo que vaya al grano la pregunta. Vamos a la tercera, ¿te parece? ¿Usted considera que la presentación de la denuncia es prueba suficiente para acreditar la violación sexual? ¿Por qué? Esto dice la Corte, ¿no? Sí. O sea, no es clara en realidad la sentencia. No especifica ningún protocolo o procedimiento Ya, para poder acreditar la violación sexual. pero no sugiere que se exija la presentación de la denuncia más no sé, acreditación de la violación o algo así, el peritaje. Tú has leído la sentencia, yo no. ¿Qué dice más o menos en ese sentido? Sí, no, es que no especifica ningún protocolo. No especifica, o sea, no dice cómo se va a acreditar. No es claro en la acreditación de la violación. Entonces nos da a entender que solo se acreditará con la presentación de la denuncia, la sentencia. Eh, Podría ser que, a ver, podría ser una pregunta del tipo, ¿usted considera que debe exigirse a la mujer que alega haber sido violada o alega la causal de la violación para practicarse un aborto? ¿Usted cree que debería exigírsele probar la violación sexual a la mujer que alega dichas circunstancias como causal para practicarse un aborto en el Ecuador, para que el entrevistado se explaye y diga, yo creo que sí debe exigírsele que pruebe? Y ahí yo entraría con la pregunta 4 que tú pones, ¿qué prueba o tipos de prueba deben exigirse a una víctima de violación sexual que desea abortar por esta causal? Yo considero que esa podría ser la pregunta tercera, y a la final la pregunta 4, la pregunta 3 bajarla va a la pregunta 4, la pregunta 4 subirla a la pregunta 3, podría ser, a la pregunta 2, perdón.
Pues ahí la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede precautelar la veracidad de los hechos, la violación sexual, sin revictimizar a la víctima? ¿Qué medidas deben tomarse con la mujer que ha presentado una denuncia falsa y como efecto de esto se practica un aborto por ser supuestamente violada? Ya, a ver, ya, a ver, vamos a ir ordenando. Quizás esas preguntas que están ahí, quizás esas sean suficientes, ¿no? Lo que habría que es mejorar la redacción. Ya. Entonces, a ver, probablemente a la final, luego de la primera pregunta, hacer una segunda pregunta que diga, ¿usted considera o debe exigirse a la mujer que alega haber sido víctima de violación sexual? A ver, debe exigírsele a la mujer que pretende practicarse un aborto por la causal de haber sido víctima de una violación sexual, coma, que pruebe dicho delito o algo así, ¿no? O que pruebe tal circunstancia, como quiera. Entonces, esa sería una pregunta. ¿Debe exigírsele a la mujer que pretende practicarse un aborto por la causal de haber sido víctima de una violación sexual que pruebe tal circunstancia? Y luego, en la pregunta 3, porque puede ser que alguien diga, no, yo creo que no debería exigírsele que pruebe. Puede ser que alguien diga eso y te deje sin piso para las siguientes preguntas. Es una posibilidad. Entonces, ahí la tercera pregunta. ¿Y dónde está la pregunta que sea, había una pregunta que tú ponías, claro, esa es la siguiente. ¿Qué prueba o tipo de prueba debe exigirse a una víctima de violación sexual que desea abortar por esa causal? Esa es la tercera. Podrías ver una cuarta, por ejemplo, inclusive podrías ser un poco más puntual. Por ejemplo, podrías preguntar, ¿usted considera que debe exigírsele o debe exigirse una sentencia declaratoria del delito de violación sexual a la mujer que pretende realizarse un aborto por esta circunstancia? Quizá la respuesta sea no, porque sería irracional pretender pedirle sentencia, pero podrías ponerlo, ¿no? Por ejemplo, Esa la pondría como cuarta pregunta. podrías ponerlo como cuarta pregunta, ¿sí? Podría ser, debe exigirse una sentencia declaratoria del delito de violación sexual o una sentencia donde se declare la existencia del delito de violación sexual, donde se declare
la existencia del delito de violación sexual como fundamento para que pueda practicarse un aborto por dicha causal. Podría ser. Muy probablemente mucha gente te diga que no, ¿no? La gran mayoría. Podría haber otra pregunta, por ejemplo, que te digan, ¿usted considera que son suficientes para acreditar la causal de violación sexual? O, a ver, ¿cómo podríamos poner ahí? Quiero meter, o sea, dar como tres opciones. Una, plantearle la posibilidad de que expliquen si están de acuerdo o no con que se exija sentencia. Dos, que den su opinión sobre si consideran que es suficiente la práctica de vaya, pues que ahí me puedo meter en camisa de once varas. O a la final borrar la cuarta y quedar ahí con, ¿usted considera que la presentación de la denuncia es prueba suficiente para acreditar la violación sexual? Y quedarnos ahí nomás. Podría ser, estamos pensando en voz alta, ¿no? O sea, quedarnos con la 1, la 2, la 3. De ahí seguimos con la siguiente, que es la presentación de la denuncia. De ahí la siguiente dice, ¿cómo puede precautelar la veracidad de los hechos sin revictimizar a la víctima? A ver. Ya, esa pregunta, la que tú tienes marcada como 5, podría ser un poquito más puntual en el siguiente sentido. Vamos a ver. Podría preguntar, tú me dices, ¿cómo se puede precautelar la veracidad de los hechos sin revictimizar a la víctima? Ya, vamos a darle forma ahí. Yo creo que la de debe exigirse una sentencia, creo que podrías borrarla, me parece. Salvo que quieran dejarla y no tengo ningún problema si la dejan, por si acaso. O sea, si quieren dejarla, no tengo ningún problema. ¿Usted considera que la presentación de denuncia es prueba suficiente? Yo creo que la palabra prueba está de más porque la denuncia no es prueba en ninguna parte. Puedes poner, ¿usted considera que la presentación de la denuncia es suficiente? Así, es suficiente para acreditar. ¿Usted considera que la presentación de la denuncia es suficiente para acreditar la violación sexual como, a ver, ¿usted considera que la violación sexual, que la presentación de la denuncia es suficiente para acreditar la violación sexual como causal para practicarse un aborto?
¿Cómo se puede practicar para cautelar la veracidad de los hechos? Ahí podrías tú poner, a ver, eh, vamos a ver, ¿cómo se puede precautelar? ¿A qué te refieres con cómo se puede precautelar la veracidad de los hechos? O sea, ¿cómo se puede probar que es verdad lo que está diciendo, en este caso, la persona que está poniendo la denuncia, sin que se la revictimice? O sea, en caso de que es verdad y se esté haciendo una prueba tras otra, se la va a revictimizar. Pero Claro, entonces, ¿cuál es la manera certera de que ella demuestre o de que se pueda probar sin, o sea, de una manera que sea eficaz y que no conlleve a tanto problema y a tanta, no sé cómo decirlo, o sea, llevar a cabo varias pruebas, varios, por ejemplo, exámenes, un protocolo que sea rápido, que no revictimice a la víctima. bueno, pues, yo creo que ahí podría quedar. A la final, la quinta pregunta no la tengo muy clara, no me gusta tanto, pero tampoco está tan mal. No, y como no sabría cómo mejorarla, podría quedar así. Podría ser que se saque algo, ¿no? Eh, yo no le entendería la pregunta, ¿cómo precautelar? O podría ponerse a la final, eh, ¿qué evidencia debe exigírsele a la víctima de violación sexual, a la mujer que alega violación sexual como causal para abortar sin revictimizarla? Entonces, ahí me parece mucho más claro, más objetivo, porque eso de cómo precautelar la veracidad no me agrada tanto. Si a la final la pregunta se dice, por ejemplo, ¿qué evidencia se debe exigirse a la mujer que alega haber sido víctima de violación sexual y desea practicarse un aborto, coma, sin revictimizarla? Ahí podría estar un poquito más, hay más claridad en ese sentido, pero eso es cómo precautelar la veracidad, no es tan objetivo. Ya, sí. Bueno, ahí se parece a las. Sí, No, ahí se así parece a es. la tercera pregunta. Ahí hay Pero que tercera, coger, entonces ya no sería volver una a pregunta. revisar y eliminar lo que haya que eliminar porque podemos ser repetitivos. Ya, vamos a la quinta. Dice, ¿qué medidas deben tomarse con la mujer que ha presentado una denuncia falsa o que ha denunciado falsamente haber sido víctima de violación sexual para practicarse un aborto? Podría ponerse, ¿qué, ¿qué medidas deben tomarse con la mujer que ha denunciado falsamente haber sido víctima de violación sexual para practicarse un aborto? Bueno, aparte comete un delito de presentación de denuncia falsa. Un abogado pendiente de decir, bueno, la medida está en el artículo tal que habla del delito de presentación de denuncia falsa. Pero además hay otro delito, haber abortado. El aborto es un delito. Entonces ahí cometen dos delitos. Pero podría haber un tercero, que es fraude procesal, por haber intentado inducir error al juez, al fiscal.
O sea, ahí hay un concurso de delitos, ¿no? Es una respuesta que cualquier penalista te la va a decir así. Pero veamos qué vota la entrevista. Un penalista debe decir, bueno, hay concurso de delitos. Ya, entonces, ahora en lista hay 1, 2, 3, 4, 6. Tú sabes que podemos ser repetitivos y hay que borrar. Entonces, la primera pregunta creo que queda ahí, ¿verdad? La segunda pregunta, la segunda, tercera, cuarta y quinta, ahí habría que ver cómo se sintetiza eso en un par de preguntas más para que quede la entrevista en 4 preguntas, a lo mucho. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿debe exigírsele a la mujer que pretende practicarse un aborto por la causal de haber sido víctima sexual que pruebe tal circunstancia? Creo que esa me parece que está muy bien, Dana. Y de ahí, la tercera que dice, qué prueba o tipo de prueba debe exigirse? Y la quinta, ¿qué evidencia debe exigirse? Está repetitiva. La tercera y la quinta están repetidas. Yo me quedaría, para mí, con la quinta, porque la quinta va al grano. Sí, claro. Entonces, yo Es más borraría la tercera. específico. Yo borraría la tercera. Entonces, dependiendo de la respuesta a la pregunta 2, debe exigírsele que pruebe, si puede ser que diga que no, una feminista, ¿no? Entonces, a la tercera pregunta, ¿qué evidencia? Voy a decir, no, ninguna evidencia. A la cuarta, ¿usted considera que la presentación de la denuncia es suficiente? Sí, por supuesto, es suficiente, te va a decir. ¿Qué medidas de tomarse con la que presentó denuncia falsa? Ninguna, porque la mujer está muy desesperada y la mujer es etcétera, y la mujer es dueña de su cuerpo y la mujer puede abortar. Eso es lo que te puede decir una feminista. Entonces yo creo que podría quedarse en esas 5 preguntas y ahí hacerlo. Si hay una falta ortográfica, una coma más, una coma, bueno, eso usted. Aunque como la veo redactada, está bien. Entre signos de interrogación, etcétera. Y podría haber diferencias. La idea es encontrar diferencias y similitudes en las opiniones. Por ejemplo, en la primera pregunta podrían responder distintos. Unos estarán de acuerdo con la sentencia y otras no. En la segunda pregunta podrían también responder de forma distinta. Una feminista podría decir no debe exigírsele y una provida puede decir sí debe exigirse. Debe haber sentencia condenatoria, te pueden pedir. Entonces, sí podrías tú hacer un matiz, encontrar similitud y diferencia entre los distintos grupos. Creo que con eso está bien. Son preguntas tan claritas. Inclusive la quinta, ¿qué medidas? Yo creo que podrías decir, bueno, ¿qué medidas? Que la apaleen a la mentirosa, que le entren a ortigazos a la mentirosa. No, puedes poner qué medidas legales podrías poner. Porque yo puedo decir, bueno, ¿qué medidas? Que la apaleen o que la hagan desfilar desnuda por el 9 de octubre, cargando el féretro como hacen en la sierra. Pues si tú pones qué medidas legales, ahí estará ya, medidas legales. Correcto. Ahí estamos, ¿no? Yo creo que ahora sí, manos a la obra con eso. Ya, listo. Entonces, tú en la metodología, en 3, 4 páginas, tú ves cuál es la metodología. Primero, es la metodología. La investigación se lleva a cabo mediante una metodología cualitativa. Tú explicarás qué es la metodología cualitativa, ¿verdad? Luego, el instrumento. Para llevar a cabo esta investigación, hemos elaborado un grupo de preguntas abiertas. Puedes describir las preguntas, las cuales hemos aplicado mediante una entrevista. Ahí puedes explicar cuál es la entrevista, cómo se va la entrevista, etcétera. Luego puedes explicar tú cuál ha sido tu población de estudio o tu muestra. Puedes decir, bueno, hemos entrevistado a 5 grupos de personas, X, A, B, C, D, jueces, etcétera.
puede describir de dónde son los jueces, cuál es la materia de los jueces, son de la Alba Borja. O sea, en la metodología tú explicas cuáles son los pasos que has seguido para tu investigación. Aparte, puedes explicar también que una parte de la investigación es la encuesta, pero también tú has analizado la sentencia, ese es el método hermenéutico de interpretación. Has interpretado el COIP, también puedes poner derecho comparado, un análisis de derecho comparado. Tú has visto los protocolos de Colombia. O sea, tú explicas muy sucintamente, no necesitas tú profundizar, porque para eso tienes tú el marco teórico y tienes tú, luego que tú pongas los resultados de tu entrevista. O sea, tú vas a exponer el detalle. Este es el tercer capítulo, ¿verdad? Sí, en un capítulo aparte tú podrías poner, por ejemplo, resultados. En el resultado sí te puedo decir, tú vas a hacer una tabulación. Similitudes y diferencias. Similitudes. El grupo de los médicos dice tal cosa, el grupo de los abogados dice tal cosa, coincidieron en tal cosa. Diferencias. El grupo de las pro aborto tal cosa, el grupo de las pro vida tal cosa, el grupo de los jueces tal cosa. Esos resultados te van a llevar al final, a capítulo final, a conclusiones. Y luego a la capítulo final, que es la propuesta. Yo entiendo que la propuesta es que se elabore un protocolo, como el que tiene Colombia, ¿verdad? Un protocolo, etc. Necesitamos el protocolo. Si tú quieres, puedes elaborar el protocolo. Puedes bocetear el protocolo. Sería espectacular. Y no. En la propuesta. La tesis termina con la propuesta. O sea, metodología, resultados, conclusión. Puede haber una discusión de resultados también, por si acaso. Resultados, conclusiones y propuesta. La propuesta es muy puntual. Si tu propuesta es describir un protocolo, bueno, sería muy bueno que tú digas, bueno, hemos tomado como fundamento, como directriz, como ejemplo, algunos protocolos de varios países y hemos tomado lo mejor de cada protocolo, para que no digas hemos copiado. Hemos tomado lo mejor de cada protocolo y puedes ver algo sencillo, ¿no? Una propuesta, pero la tesis termina en la propuesta. Porque aquí hay que regular qué debe exigirse a la mujer en el hospital cuando se presenta. Señor, fui violada, aborto. ¿Cuál va a ser el protocolo? Yo sugiero tomar como ejemplo el de Colombia, el que alguna vez lo vimos, y tomar lo principal, ¿no? No hay que copiarlo, puedes tomar lo principal. Por ahí yo vi algo que exigen la denuncia, no exigen nada más, me parece. Sí, en Colombia solo la denuncia. Entonces, y si es menor de edad, no necesita a los padres en caso de ser violado. Mira tú. Entonces, pero vamos poco a poco. Hay que ir disfrutando la investigación porque hay que disfrutarlo. Está bien lo que están haciendo. Primero, ya tienen las preguntas. Ahora sí, entrevisten. Ya. Si entrevistas a 3 de cada grupo, no hay problema. 4, no hay problema. Pero estas preguntas son puntuales, son muy puntuales. Tú no tienes que describir todo, sino que tú en los resultados hemos obtenido los siguientes resultados. Por ejemplo, aspectos en los que coinciden. En la primera pregunta coinciden fulano, sultano. Y ahí tú puedes transcribir. No necesitas tú poner el apellido. Por ejemplo, tú puedes poner, cuando describas la metodología o los resultados, que para efectos de confidencialidad y de ética, cada médico, por ejemplo, cada juez ha sido identificado como con J1, J2, J3, J4, J5. Así se hace la investigación cualitativa. Por ejemplo, entre los jueces todos coinciden, excepto J5. J5, él no está de acuerdo con la sentencia. J1, J2, J3, J4 coincidieron. Entonces, puede ser que de los 4 o 5 jueces, tú puedas decir, la mayoría coinciden en que están de acuerdo con la sentencia, excepto J5, que consideró no estar de acuerdo por estos motivos. Así, pero muy puntual, y puedes transcribir una línea, algo muy puntual. Del grupo de los médicos, por ejemplo, M1, M2, M3, M4, porque no puedes debes cuidar confidencialidad. No puedes tú mencionar con nombres, pero sí puedes tú darles apelativos. Por ejemplo, los jueces con J1, J5.
médicos M1. Por ejemplo, tú explicas, puedes explicarlos en la metodología y en los resultados. La metodología, tú explicas qué has hecho en tu investigación. Hemos entrevistado a 3 grupos, 4 grupos, jueces, médicos, colectivos pro aborto, colectivos pro vida. A los médicos lo hemos identificado por confidencialidad, para guardar su identidad con la palabra con J, J1, J2, J3, J4, así. Pero así, esa es parte de la metodología, explicar qué hiciste, los pasos que has seguido, por si acaso. No sé si me expliqué, ¿no? Sí. Entonces, eso. El capítulo de metodología es pequeñito, no necesitas tú no vas a transcribir, no, las entrevistas. En resultados tú pondrás ahí lo relevante, en lo que coincidieron los grupos y en lo que se diferenciaron los grupos, que es lo que nos interesa saber. ¿Estamos? Sí. Bien, Dana. Entonces, creo que ahí estamos claritos. Ahora sí te animo a que vayas y entrevistes a los grupos. Puede ser 3 grupos, 4. La idea es que tengan opiniones distintas para poder matizar. Sobre todo conocer los fundamentos que ellos dicen. Y procura que vayan al grano, porque una entrevista tranquilamente, que se demora cada entrevistado 5 minutos, en cada entrevista va a durar 25 minutos. No necesitas que dure 1 hora. Si tú me dices, bueno, profesor, hemos entrevistado 3 jueces, no tengo ningún problema. 3 médicos, no tengo ningún problema. 3 pro aborto, ningún problema. En total hemos entrevistado 12 o 15. Adelante. Está bien. Ya, Dani, entonces nos veremos la próxima semana y adelante. Yo les voy a pedir entre el 15, que cae, bueno, el 15 cae domingo, ¿sí? 16. Probablemente entre el 20, viernes 20 y el lunes 23, que me envíen ya lo que tengan de la tesis. Yo pienso que hasta ese entonces ya tendrán ustedes las entrevistas y una idea de las coincidencias y las diferencias de opinión, que eso es lo que queremos. Creo que sí. Yo creo que ya, sí, ya tenemos más o menos los grupos listos, solo Yo pienso estamos que sí. esperando poder Eso por una parte. Luego, eso, las entrevistas y los resultados. Yo pienso que sí, sí podría entenderlo. De ahí las conclusiones son una página, 2 páginas, te cuento. Las conclusiones son muy puntuales. Uno concluye, por ejemplo, del análisis, por ejemplo, del derecho comparado, vemos que la mayor parte de países optan por exigir únicamente la denuncia. De ahí puedes pones protocolo de Colombia, Segunda conclusión, por ejemplo, que la Corte Constitucional no es clara y no sugiere cuál es el protocolo para. Tercera conclusión, del análisis de las respuestas de nuestros entrevistados, los fulano y sultano consideraron que debe exigírsele solamente denuncia. Mengano y Perenceno consideran que debe exigírsele más pruebas. Y por lo tanto consideramos que supongamos que debería tomarse en cuenta los protocolos de otros países en donde no se exigen tanta prueba porque sería revictimizar a la víctima y a la final impediría el ejercicio del derecho a abortar en caso de violación sexual e impediría la implementación de esa sentencia. La sentencia está para cumplirse, no está para obstaculizarse. Y ahí están las conclusiones, se acabaron las conclusiones. Muy puntuales. Solitos te van a salir las conclusiones. Luego las conclusiones viene la parte final, que quizás no tengas tú para esa semana. Pero sí, luego de que revisemos eso, tú ya tendrás unos 15 días para hacer tu propuesta. Una propuesta cortita de 3, 4 páginas, más que suficiente. Y terminaste la tesis. Yo creo que esto va por buen camino. O sea, la propuesta tenemos que hacerla al final, una vez tengamos el Sí, la propuesta, eso ya lo harían ustedes. Yo reviso y ya al final ya me dan la propuesta, ya la elaboran la propuesta. Algo muy puntual, muy puntual. Si la propuesta es
propuesta de protocolo, etcétera. Bueno, yo sugiero tomar como ejemplo los protocolos que existen en otros países. Bien, Dana, entonces quedamos hasta aquí y nos vemos la próxima semana. ¿Te parece? Ya, listo, muchas gracias. Chao. Profe, quería pedirle un favor. ¿Me puede ayudar con el link para pasarle a Katiuska? Porque como yo no estoy en la clase, igual quiero que ella esté al tanto de todo. Ah, ya, que el link de este video. Sí. Ya, está bien, ya. Ya, listo. Perfecto. Muchas gracias. Chao, buenas noches.